Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Hoy jueves 20 de abril los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF AC. Hoy compartimos nuevamente este espacio con ustedes en el que a nombre de la ARF quiero agradecer a la radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del ingeniero Carlos Manzanares Fitch, jefe del área de asesoría técnica de ARFAC, quien nos va a platicar sobre la importancia de evitar la quema de soca de trigo y maíz. Ingeniero Manzanares, buenos días, te damos la bienvenida a este estudio. Muchas gracias, buenos días, estamos a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Como es común, ingeniero, ya en plena, después de las cosechas de maíz y de trigo, que sabemos que ya están por iniciar, sobre todo el trigo en el Valle del Carrizo, se empiezan a presentar algunas quemas de soca después de que los agricultores cosechan tanto su trigo como maíz, ¿sí? Entonces es un impacto negativo que esto tiene, sobre todo en los suelos. Y quisiéramos iniciar esta entrevista, esta charla, ingeniero, primeramente definiendo qué es la quema de soca. Bueno, la quema de soca es cuando ya el cultivo se levantó y los desechos de los forrajes del cultivo anterior, pues ya quedan en el suelo a expensas de los ganaderos, a expensas de que, pues, esta quema de soca no es nuevo, esto tiene rato porque muchas veces pueden ser errores involuntarios de las mismas personas que andan pepenando y muchas veces fumando algo tiran un cigarro. Pero no descartamos la posibilidad de que mucha gente por evitarse uno o dos rastreos, pues le prenden para evitarse ese paso, ese gasto de maquinaria y todo. Y pues por lo regular son en los cultivos de maíz y trigo donde se nos presentan este tipo de problemas. Ok, entonces estos pueden ser accidentales, pero también pueden ser inducidos entonces, ingeniero. Así es, sí, porque muchas veces andan algunas gentes ahí que andan fumando, andan todo y pues ellos saben que si le queman o le prenden van a identificar más rápido las mazorcas que están tiradas. Y pues ahora el trigo es muy sensible, el trigo con cualquier cosita, con los vientos que hacen esas fechas de levante, de fines de mayo, pues vienen unos vientos más fuertes que eso en un ratito se llevan un cultivo por delante. Ok, gracias, ingeniero, ahí por la aclaración. Y ahora hablemos sobre las consecuencias que trae la quema de soca, ingeniero. Bueno, es muy importante, esto es sumamente, ¿cómo se podría llamar? Estamos nerviosos con este tipo de problemas porque, en primer lugar, las consecuencias que tenemos de una gente es que prendan o que se queme un cultivo, no es nada más la soca esa que se quemó. Puede quemarse adicionalmente otros cultivos aledaños, como ya sucedió en otras partes, pero el principal problema que está aquí es la contaminación del medio. Nos están ocasionando más metido más CO2 a la atmósfera, tenemos ¿cómo se llama? Que se nos está incrementando el cambio climático, tenemos el problema de la erosión de los suelos, tenemos ¿cómo se llama? Pérdida de mucho nitrógeno, fósforo, potasio, algunos productos que están en el suelo, que las mismas las cenizas de esos productos se nos las hacen con los lavados de las lluvias y todo eso. Y pues tenemos una erosión de los suelos, pues, y después es más difícil recuperar los suelos. Ok, y el problema de malezas también se incrementa, ¿verdad? Bueno, se incrementa porque se controla lo de arriba que puede que no nos germine de repente la maleza, pero al estar limpio el suelo y con cualquier llovidita la maleza se viene y ya después no las paramos. Las semillas están ocultas siempre, no están a la orden. Sí, es correcto, ingeniero. De hecho, pues, yo creo que a todos nos ha tocado, e incluso pues yo creo que los radioescuchas que tenemos en este momento, que salimos muchas veces a cualquier lugar, incluso por la carretera internacional, donde podemos ver
pues esos campos que muchas veces se están quemando, e incluso aquí en la ciudad se llega a ver pues un tono Sí. ahí un poco oscuro, no sé si le ha tocado ver eso. Precisamente ese es uno de los riesgos, que empiezan las primeras cosechas, empiezan los primeros residuos y la gente, pues por su necesidad van a pepenar, pero nunca se ponen a medir el riesgo de lo que tenemos a los lados. Tenemos otros cultivos que están en pie y pues ya están en momentos de trilla y una chispa, cualquier cosa que les pegue ahí, pues se queman, ¿no? Entonces todo eso nos viene a hacer un cambio. Ahora, el quemar las ocas, estamos alterando la ecología en cuestiones de que estamos afectando mucho predador, estamos afectando muchos, vamos hablando que algunas culebras, cosas que nos median el sector ecológico de tanto de los roedores y todo eso se va. Entonces al rato estamos a expensas de los problemas ¿cómo se llama? De las plagas de campo. Es correcto, ingeniero. De hecho, hay cosas que los productores pueden controlar y otras que no, y siento que cosas que ellos no pueden controlar es este tema. Accidentes, también en el caso de pepenas, cuando se incendian, ¿no? Como dice usted, para encontrar ahí la mazorca más rápido. Pero pues sí sabemos que hay algunos productores que pueden incurrir en estas malas prácticas y es ahí pues el llamado para que pues vean todo lo negativo que trae consigo esta práctica. Esta práctica pues tiene tiempo. Sanidad Vegetal ha recalcado mucho precisamente con sanciones, cosas de esas, incluso a veces hasta recortar el agua, gentes que quemen. Y muchas veces lo hacen y le echan la culpa a otras gentes. Lo hacen para evitarse doble rastreo y cosas esas. Pues sí, se van a evitar eso, pero al quemar las ocas están dañando sus suelos. Si ahorita están degradando un fertilizante o elementos que están en el suelo, pues cuando siembren ellos tienen que volver a proporcionar esos elementos porque los cultivos no se les van a dar de otros. Es correcto. Va a tener que gastar un poquito más lo que no gastaron en los rastreos. Entonces, ahora, la incorporación de esta materia orgánica al suelo es mucho más benéfico, como si en lugar de meter fertilizantes, son fertilizantes que estamos metiendo porque todo lo que una planta adquirió en su desarrollo vegetativo lo tiene ahí acumulado y al descomponerse en el suelo lo está liberando para los cultivos que están en pie después. Ok, entonces una de las recomendaciones que les hace a los productores es incorporar la soca al suelo. Correctamente. En qué momento, ingeniero, es que se recomienda la incorporación o cuál es el proceso que entiendo que es después de la trilla? Sí, después de la trilla se le deja un tiempecito al Ok. cultivo para que se vaya secando, porque cuando está en verde muy resbaloso, no se puede cortar muy fácilmente con la rastra y lo demás. Entonces se le deja un tiempecito, 3 semanas más o menos, para que ya se deshidrate y al deshidratarse se incorpora perfectamente. Ya cuando vienen las lluvias y toda la temporada de descanso, pues empieza a descomponer esa materia orgánica que nos aumentan pues las bacterias benéficas del suelo, de los tricodermas y además todos esos elementos que la planta adquirió y de ahí se nutrió, los está soltando en esa parte y los otros cultivos lo van a aprovechar. Ok, Eso es lo que se le recomienda al productor. y hablaba sobre los beneficios, ¿verdad? Sobre toda esa materia orgánica, toda esa descomposición que se hace al secarse todo lo que es la soca. Pero también sabemos que también mantienen con mayor humedad los suelos. Bueno, la soca forma un papel muy importante porque aquellos cultivos o aquellos terrenos que se le exhiben, al incorporar la soca los hace menos permeables y tienen más retención de humedad y más retención de nutrientes, así como también la formación de microorganismos en el suelo, también nos sirve mucho la soca. De otra manera, un suelo lavado, un suelo que no tiene soca, pues se va al agua inmediatamente, incluso lo notamos cuando dan los riegos, que a los 8 o 10 días los cultivos están pidiendo agua porque no tenemos retención de humedad, precisamente porque no tienen la costumbre o la práctica de estar incorporando las materias orgánicas al suelo. Ok, entonces después de que el productor trilla, por ejemplo, su maíz, a las semanas, comentaba 2, 3 semanas, ya que
lo que es el tronco ya está un poco seco, ya lo que se mete es una desmenuzadora o desbaradora, por ejemplo. Bueno, esa es una práctica. La otra práctica es que muchas veces, si queremos dejar la soca ahí, cuando se tienden o se tienen esos cultivos con cero labranza o labranza de conservación, pues podemos únicamente mover donde va a sembrar uno y dejar esa soca, y entre más acumulación tengamos de materia orgánica, el cultivo se nos está haciendo mucho más fértil y mucho más con mayor respuesta a cualquier cultivo, porque todos esos nutrientes se están acumulando. Ok, ¿qué tipo de implementos tendría que tener el productor ingeniero para poder, en este caso, cortar esa soca y también para poder incorporarla? Bueno, existen las desbaradoras, las desmenuzadoras que son más fáciles. Ya después del secadito ese que le damos de 2, 3 semanas, ya está más quebradizo la soca. Ya la tritura con una desbaradora, con una trituradora, y ya con el pase de rastre ya se va incorporando más fácilmente. No batalla tanto el productor. Ah, ok, ok, perfecto. Y en el caso, ese es uno, incorporarla entonces al suelo. Pero entonces hay productores que lo dejan como como si fuera una alfombra Sí, durante eso el es verano. cuando los suelos son que se va a meter mínima labranza o labranza de conservación. No se mueve mucho el suelo y no se mueve la soca. La soca queda intacta y nada más por donde se va a sembrar es la única manera, el área donde se va a mover. Ok, que es a lo que le llaman siembra directa, ingeniero. Siembra directa, así es, y únicamente los equipos van únicamente donde va la siembra, ahí va la siembra, va la fertilización y con eso nada más, sin mover. Ah, ok, que esta parte es una de las cosas que se ha promovido a través de la Plataforma Experimental de Agricultura Sustentable de ARF, Así es. donde en diferentes ensayos, pues hay para empezar, ahí se promueve mucho esa parte, desmenuzar y dejar ahí esa cama durante todo el verano, ¿verdad? Así es, todos los años en la plataforma tenemos ese ensayo para que los productores vayan y vean de propia voz y propia vista lo que se está haciendo, que no se mueve la soca, y la soca ahí cada vez se está haciendo más acumulativa en los suelos. Y por lo consiguiente son suelos que se están presentando con más estructura que otros. Ok, ingeniero, pues muy, muy interesante. Para los que nos acaban de sintonizar, primeramente, pues estuvimos hablando sobre el problema que tienen los suelos, la quema de soca de maíz y trigo. Y en estos momentos estamos hablando ya de esas opciones que tienen los productores para poder aprovechar al máximo, en este caso, pues toda esa materia orgánica que queda al al dejar la soca sobre los suelos. Ingeniero, en el tema eh, de productores, de pequeños productores que tal vez no tienen accesos a estos implementos como desmenuzadora, como trituradora, ¿qué otra opción pueden tener estos pequeños productores para, pues, para no quemar esa azúcar? Bueno, los productores pequeños pueden tener una opción como un valor agregado de su cosecha, es Sí. juntar esa soca y venderla en pastura. Y la otra es que si ellos, por ejemplo, si van a dejar la soca, pues que le hagan aplicaciones de tricoderma en la parte, cuando ya la vayan a incorporar, Sí. y eso nos trae mucho beneficio para evitar hongos del suelo, como pueden ser unos tricodermas que se pueden aplicar, y podemos evitar los hongos del suelo, como Rhizoctonia, como Fusarium, algunas cosas que se está incrementando mucho en los cultivos últimamente. Ok, en el caso este que menciona el tricoderma, ¿en qué momento, en qué etapa se hace esa aplicación y cómo se hace esa aplicación? Bueno, cuando ya está la soca para incorporarse, se hacen aplicaciones de tricoderma en vía foliar a la soca. Entonces, se viene ya después, cuando la soca está más quebradiza, se viene incorporando, y entre más está enterrada, ahí se empiezan a diseminar con las primeras lluvias los tricodermas, y son colonias de tricodermas que son bacterias benéficas que nos están compitiendo contra las bacterias malas del suelo o hongos del suelo, que es cuando van creciendo, pero tenemos que hacer un balance microbiológico abajo para que los suelos no se nos desfasen y al rato tengamos suelos que no podamos sembrar ni nada.
Ok, ¿y ese tricoderma, dónde los puede encontrar el productor, Bueno, ingeniero? esos tricodermas se ven, algunas empresas los tienen en forma de venta al público, pero Ok. los tricodermas que nosotros hemos utilizado con muy buenos, son los tricodermas que tiene la Junta de Sanidad Vegetal. Es bastante bueno. Incluso nosotros tenemos un humo líquido de lombriz que traemos tricoderma, que al estar aplicando ese humo líquido de lombriz, nos estamos incorporando al cultivo esos tipos de bacterias. Ok, muy interesante, ese tipo de prácticas que definitivamente traen muchos beneficios al suelo. Y ahorita que hablaba de la junta local, se refiere a la junta local del Valle del De Fuerte, ¿verdad? Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte. Pues toda la gente que tenga problemas, que lleven sus cultivos a secazones, que se arrimen a la junta para que les platiquen los ingenieros y que puedan disponer de tricodermas y antes de que incorporen la soca, hacer esas aplicaciones. Es un valor agregado que le damos a la soca y al cultivo para que al incorporarla estamos beneficiando los suelos y estamos a la vez evitando la erosión de los suelos. Ok, muy bien, ingeniero, muchas gracias. En el tema de qué tan común será actualmente, ingeniero, que los productores ya lleven a cabo estas buenas prácticas de incorporar la soca al suelo. Bueno, ya la mayoría de los productores ya tienen esa práctica y ese sistema. Lo que pasa es que mucha gente por desconocimiento o falta de orientación no lo hace. Entonces, pues la gente también por mucha, ¿cómo se llama? Por necesidad, pues muchas veces hace paca de pastura de maíz o pastura de trigo, pues para ganarse un peso más, ¿no? Y por eso lo hace. Desgraciadamente hay gentes que se meten a pepenar, se meten y pues se los queman y a veces ya tienen problemas. Pero yo una de las cosas que le recomendaría directamente al productor, incorporar la sopa. Ok, sí, que es una buena práctica. De hecho, cada vez es más común que miremos campañas contra la quema de soca, que yo creo que ya no tarda en salir esa campaña, como la hubo el año pasado, porque realmente es una práctica que debemos de promover, sobre todo los organismos agrícolas, módulos de riego, los mismos técnicos que andan en campo, porque en realidad, pues tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Sí, es una práctica que a veces la vemos en micro, pero a la vez son en varias partes del municipio o de la zona norte, pues se prenden esas cosechas, pero aunado a los bosques que se están prendiendo en las alturas, en los montes altos, pues se nos está acumulando el CO2 arriba en la atmósfera y son los cambios climáticos que ya lo tenemos encima y pues hay que evitar eso porque no siga la propagación esa. Sí, es correcto. En el tema de la agricultura sabemos la importancia que tiene la producción de alimentos, ingeniero, pero también sabemos de los retos que actualmente tienen los productores, que son bastantes los retos, cada año es diferente. Ya ve que hemos tenido también escasez de agua, que también se viene el tema del cambio climático, que son diferentes factores, obviamente lo que ocasiona eso, pero uno de ellos puede ser esto, la quema de soca. Sí, pues ya estamos próximos a las cosechas de maíz y de trigo y pues yo creo que estamos en una parte muy oportuna de comentarle a las gentes y por favor suplicarles que no quemen las ocas. Si no la van que no la quemen, mejor que la recojan y si alguien necesita pastura, pongan ganado que se la den o los animales de ellos, porque más daño le están haciendo al suelo y al ambiente. Entonces, para ahorita que van a empezar estas trillas, pues evitarnos esos problemas, porque más que todo, ahora con estos tipos de clima que tenemos los cultivos en diferentes etapas. Puede ser que un cultivo temprano salió y le queman azúcar, pero tenemos alrededor muchos cultivos que están susceptibles de ser incendiados. Sí, y a como están ahorita los costos de producción que, No, no, que no, están altísimos, pues la verdad es una inversión que hace el productor, que en el caso de maíz es un cultivo que dura aproximadamente 8 meses, desde su siembra hasta su cosecha,
que la verdad es una lástima cuando uno llega a ver ese tipo de casos, ¿no? Donde se incendia ahí el cultivo del vecino y pues ya es un problema bastante latente por este tema de la quema de soca. Sí, así es. Ingeniero, también nos gustaría preguntar en el tema de esto de la quema de soca, también se afecta la materia orgánica, que creo que ya lo mencionó, pero sabemos que son suelos aquí en nuestra zona que son pobres en materia orgánica, ¿es correcto? Sí, aparte de que son suelos pobres, porque si nos fijamos un poquito hacia atrás, tenemos algunos problemas ya aquí en la región, que por ejemplo en caso de frijol ya no tenemos nosotros bacterias que nos formaban las nodulaciones. Eso quiere decir que ya los suelos ya se nos están quedando estériles. ¿Y estériles por qué? Porque precisamente en lugar de incorporar materia orgánica a los suelos, estamos quemándola o la estamos tirando, la estamos quitando de los suelos y no hay cómo reponer lo que el suelo nos ha dado. Entonces no se lo devolvemos, lo tenemos ya como esponja o como bagazo el suelo. Entonces tenemos que tomar la prudencia de volver a reincorporar. Si por algún motivo no tiene la gente cómo incorporar su soca, pero si tiene alguna semilla de algún zacate forrajero, tírenla en temporada de lluvias, en descanso, que nazca. Después esos zacates incorpórenlos. Si es humus, es que podemos mejorar los suelos, ¿verdad? Entonces, aunado esas prácticas con la soca, pues vamos a enriquecer los suelos y vamos a reducir un poco los fertilizantes y vamos a tener mejores respuestas. De otra manera, es como si estuviéramos sembrando en una piedra, no tiene ningún beneficio eso. No hay nutrientes No para la hay, no hay planta. para darlo. Y yo creo que es parte del incremento, ¿verdad? De los costos de producción del agricultor, que pues cada vez más, pues tal vez, pues tiene que aumentar esas dosis de fertilizantes. Al paso que vamos, sí, porque aquí, por ejemplo, los primeros productores sembraban con 100 kilos de fertilizante por hectárea y Ok. se levantaban en aquel tiempo 3 toneladas de frijol y con 100 kilos. Ahorita, lote que no le metemos casi la tonelada de fertilizante, no levantamos nada. Y todos esos incrementos en los cultivos de fertilizante y los costos nos están llevando muy arriba. Tenemos ya casi salimos a la par de los costos con lo recuperado. Sí, que de hecho es uno de los costos o de los componentes pues más importantes que tiene el costo de producción, ese de fertilizantes. Sí, así es. Es que no podemos, no podemos recuperar en un año, en 2 años, lo que toda la tierra nos dio en mucho tiempo. La tierra tardó muchos años en poderse poner de productividad y nosotros no lo hemos acabado en poco tiempo. Sí, y fíjese también otro tema es el monocultivo, ¿verdad? De que también Sí, eso hace que haya consecuencias. pues es una gama de problemas que tenemos, entre ellos esto de la soja quemada, pero hay veces que metemos muchos productos que realmente no los necesitamos en el cultivo, o muchas veces que tenemos pH muy altos y no nos responden las plantas porque las plantas siempre tienen que andar en un pH neutro, más o menos para poder que sea asimilable los nutrientes y otras cosas. Y entre más estemos metiendo el gas inyectado y cosas de esas, estamos partiéndole por el puro medio al cultivo, al suelo más bien, porque estamos metiendo estamos formando muchos carbonatos que nos están haciendo altamente alcalinos los suelos. Aquí en la costa andamos en 8,5, 9 puntos y el día que no metemos fertilizantes no levantamos un kilo de nada. Y ahí se están incrementando los costos, pero la gente no tiene la visión de estar viendo que eso se le está incrementando, entonces hay que tratar de acidificar los suelos y si acidificamos los suelos, pues bajamos las cantidades de fertilizantes. Sí, ese es un buen dato, es muy interesante, ingeniero, cómo pues, a través de los años sí se han estado empobreciendo los suelos por diferentes factores y algo que puede ayudar
ahorita mencionaba, pues es esa rotación tal vez que haya de cultivos y sobre todo cultivos cortos, cultivos de verano, como es el de la sesbania. Bueno, sí, como no, la sesbania es una leguminosa que nos ha venido a aportar mucho. Nosotros ya tenemos 3 años sembrando aquí en el valle y pues básicamente con un costo irrisorio, nada más el costo de semilla, le aplicamos los riegos, básicamente la sembramos en temporada de lluvias, nos aporta un promedio de un 30% de la disposición que tenemos de fertilizante. Entonces todo ese nitrógeno nos lo está dando una planta que nos está regalando todos los, toda la raíz que viene siendo puros nódulos, que son puras fertilización. O sea, es puro fertilizante que nos está aportando. Entonces, hacer esas prácticas son muy buenas porque son naturales, la planta ahí se queda, todo lo aprovechan los demás cultivos y a bajo costo. Entonces, si la planta si el cultivo va a estar, o cualquier terreno lo vamos a tener en descanso, pues vamos aprovechando este tipo de sesbania, por ejemplo. Hay otras gentes que tiran estiércol, hay otras gentes que tiran, por ejemplo, que tienen un poquito que está picando sodio, pues aplican su yeso blanco para sedimentar esas altas de sodio. Entonces, hay que procurar que en esta temporada de descanso mejorar los suelos en la máxima expresión, porque las cosechas se nos están bajando. Eso es muy raro que ya levantamos 16 toneladas, 17 toneladas y pues es mucho el costo que le estamos metiendo en cuanto a fertilizantes. Sí, es correcto. Ahí el tema de esa rotación que pueda haber con incorporación, por ejemplo, de sesbania, pues en realidad pues es un cultivo bastante, como una alternativa muy buena para el productor, porque como decía, además de ser muy barata la semilla, muy barata, en este caso su siembra, también es un manejo agronómico nulo porque prácticamente es una planta silvestre, de hecho, ¿verdad? Silvestre, es en el campo, esa yo la conozco hace más de 35 años, que en los primeros agricultores de aquí del Valle de la Costa, pegadas a la ribera del río Fuerte, lo sembraban y en aquel tiempo le llamaban vaiquillo o el curi. Y yo lo conocí así porque, y pues ahora que ya tengo la oportunidad de estarles dando seguimiento, su crecimiento, pues ya nos damos cuenta que las bondades que tiene la sesbania, porque tanto lo que son las raíces donde están los nódulos, como las cañas que tiene, también son absorbidas por las plantas con nitrógeno que tiene. Ok, y también es baja demanda de agua y viene siendo con las propias lluvias, ¿verdad? Las lluvias, y si le cae una lluvia, se va despacio, y si le caen tres, se va más raíz. Ok, que Nada son, más que tenemos que tener el cuidado de cuando empieza la floración, hay que ya desbararla y incorporarla, porque ya se va el mismo nitrógeno de la planta, se nos va a producción de semilla, ok, y ahí nos va a quitar un poco de nitrógeno de los nódulos que tiene. Entonces, sí les hago una observación, que cuando empiece ya la sesbania empiece a florear, hay que ya desbararla e incorporar. ok, es la fecha Sí, límite, vamos. es más o menos un parámetro que estamos dando, porque si nosotros lo dejamos a que nos semille y todo, entonces vamos a andar preocupados por la semilla, pero el otro problema que nos va a ocasionar es que cuando tengamos otro cultivo, nos va a salir la sesbania como maleza. Entonces hay que evitar eso. Sí, y es por eso que es un cultivo que normalmente el productor lo tiene de 2 hasta máximo 3 meses, que es Nada más o más, menos lo que cuando es se el presenta la descanso, floración. es el descanso. Ok, pues muy Sí. interesante. De hecho, para quienes tengan duda o quienes quieran más información sobre el tema de la sesbania, pueden comunicarse a la Asociación de Agricultores con nuestra área técnica para informarles, para compartirles información al respecto. Tenemos también otros productos, como es también el caso del humus de lombriz, pero en sólido, que viene siendo como si nosotros proporcionáramos estiércoles y otras cosas a los cultivos, que fueron las primeras prácticas que se hacían aquí y que fueron las primeras regeneraciones de los cultivos, de los lotes, que todo lo que eran los desechos de borrego, de los rumen de vaca, todos, esos nos vinieron a dar las primeras pautas de los productos orgánicos que podíamos aplicar,
que todavía aquí hay mucho corral, hay que ir por ellos, hay que tirarlos, hay que ayudarle al suelo. El suelo nos está dando la oportunidad de producir, pero ya tenemos muchos años explotándolo. Vale más también meterle un poquito de vez en cuando su azufre, de vez en cuando su calcio, porque estamos dejando los suelos como bagados. Sí, ingeniero, la verdad que en esta mañana ha sido muy interesante esta plática y me quedo con eso último que usted comenta de devolverle poco a poco al suelo todo eso que nos ha dado durante muchos años. Así es, por ejemplo, yo he visto lotes que eran muy ricos, producían muy bien, y ahorita por cuestiones tanto de pues cambio de drenes, cosas de esas que muchas veces no desuelvan los drenes, se suben las sales y esos suelos se han ido abandonando poco a poco. Entonces es cuestión de ir regenerando esto, que si hay manera de llevar una batanga y subir el estiércol, desparramarlo, son cosas que el suelo nos lo va a agradecer. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Y sobre todo, hacerles una recomendación a los productores de que eviten o de que estén muy atentos a evitar la quema de soca. Exactamente, Como- eso es lo principal. Ahorita que vienen estos cultivos, nuestra preocupación es que no se vuelvan a presentar las quemas de socas. Y otra de las cosas, si tienen alguna duda o algo, que por favor nos hablen ahí a la asociación, estamos para servirles. Muchísimas gracias, ingeniero. Y antes de finalizar esta transmisión, pues queremos, en nombre de la asociación, darle las gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF. Recuerden sintonizarnos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana desde la antena Lince de Radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido, mi nombre es Heriberto Lizardi, de Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.